¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo y bueno, todavía, por supuesto, consternados con lo que sucedió la semana pasada. Algo que, escuchando a algunos diputados del oficialismo, la verdad que queda absolutamente claro y la reflexión está absolutamente clara de que esto no tiene nada que ver con una persona aislada, esto tiene que ver con un plan sistemático para desatar el odio y para llamar a este tipo de acciones en forma absolutamente clara y explícita desde los propios medios hegemónicos. Esto no viene de ahora, esto no fue esta última semana, esto viene de hace años que están pidiendo una situación de violencia como la que se vivió, poniendo en riesgo la vida de la vicepresidenta de la Nación. Y para opinar sobre el tema, hoy invitamos a nuestro compañero y amigo Luis Roa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Claudio, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, ¿Qué sí, pregunta? estamos, ponele. Pero una pregunta que ya me surge es esta cuestión del territorio de la ciudad y el territorio de la nación, ¿no? Donde la nación determina, tiene su vicepresidenta, en este caso Cristina, y dice, bueno, y la ciudad dice, no, nosotros vamos a vallar la casa, el domicilio, vamos a hacer el tipo de seguridad que queramos nosotros. ¿Cómo se dirime esto? ¿Cuál es la verdadera situación entre la ciudad y la nación? Mira, es una pregunta que tiene siglo y pico, ¿no? Tendríamos que ir Ah, a los claro. debates de los mitristas y los federales. Hay veces que parece que esto se define, hay veces que parece que amanece con Mitre vivo, no, no, pero Mitre el auténtico, ¿no? Porque El auténtico Bartolomé, Mitre. claro, el Mitre Mitre. No, bueno, la, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, pero en los límites que le ha conferido la Constitución, es decir, que no es plenamente autónoma. La ciudad de Buenos Aires no es una provincia, con lo cual no goza de la autonomía que puede gozar una provincia, y las provincias incluso son anteriores a la nación. La ciudad de Buenos Aires es posterior a la nación, es más, tiene un determinado estatus jurídico en la Constitución Nacional en función que tiene que cumplir un determinado rol de, valga la redundancia, una función de acuerdo a la Constitución, que es el capital de la nación, capital del gobierno federal. Y Claro. en ese sentido tiene que velar por los intereses del Estado Nacional. Y ahí la pregunta que vos hacías, Claudio, pará, me estás diciendo que la ciudad de Buenos Aires tiene una autonomía relativa y que la tiene en función de un determinado objetivo, que es velar por los intereses del Estado Nacional, y no está garantizando la seguridad de la vicepresidenta de la Nación, y evidentemente hay una malentendida autonomía donde pareciera que, qué sé yo, que es una república independiente la ciudad de Buenos Aires y hace lo que quiere. Bueno, el vallado desde el plano simbólico, lo más parecido que he visto yo a una prisión preventiva, o mejor dicho, una prisión preventiva porque todavía Cristina está en pleno proceso, pero a la vez una prisión domiciliaria por las dudas. Claro. Y no es ni más ni menos, no está garantizando la seguridad de nadie. Y bueno, Se van de la vaina estos muchachos, dicen, no, adelantemos, adelantemos. Ya que está, las ponemos en preventiva antes. Es una pre-preventiva.
es el tema de, mirá, surge cada rato este tema de la ciudad. Surgió cuando la Corte empezó a discutir la cuestión de la coparticipación federal, que fíjate que era para financiar la seguridad. La Ujú, coparticipación de la ciudad claro. tenía que ver para financiar la seguridad de la ciudad. Es decir, la nación quita de su propio presupuesto, de lo que le toca por coparticipación, detrae una parte para financiar la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Y no la está garantizando. Mira qué nivel de locura tenemos. Hay discusiones y vos como hombre del movimiento obrero, Claudio, lo sabés bien, hay una discusión en cierne que hace años que viene rondando en la cabeza, que es la municipalización de la justicia del trabajo y de la justicia nacional y la justicia nacional. Ujú, Y eso tiene ujú. que ver también con la malentendida autonomía de la ciudad de Buenos Aires. No me animaría a decir que la ciudad no tiene autonomía, pero claramente es una autonomía en función de determinados intereses son los intereses de la nación. No puede ser de ninguna manera, o sea, no puede estar fuera del territorio nacional y es más, tiene una función muy, muy importante porque está el gobierno nacional, en la sede del gobierno nacional está en la ciudad. O sea, de ninguna manera el gobierno podría no proceder en territorio de la ciudad, ¿no? Es que es gravísima la circunstancia. Y la vimos en estos días. Hoy, la ciudad no está garantizando la seguridad del gobierno nacional. Hoy, la ciudad está controvirtiendo los intereses del gobierno nacional, del gobierno federal. Y el estatus jurídico que tiene por el artículo 129 de la Constitución la ciudad, lo tiene en función de esos intereses que debe resguardar. Cualquier otra cosa, estamos macaneando. Y esto es muy grave institucionalmente, ya lo dijimos con los fallos de la Corte, pero ahora estamos yendo a los hechos. Acá hay una suerte de estado de facto donde esta guardia pretoriana hace lo que quiera. Bueno, pasa tan rápida la realidad, tan rápida, Claudio, que ya nos estamos olvidando lo Estamos que pasó, viviendo, es no verdad, ayer, el sábado anterior. Eh, es verdad, Luis, la verdad que vivimos semanas, vivimos días que nos cambian el escenario de un momento para otro. Y bueno, sin ir más lejos, veníamos con una discusión que yo creo que en cierta forma es una discusión de fondo, que es toda la acusación a Cristina, toda la causa, toda la acusación de los fiscales, o del fiscal, particularmente del fiscal. La verdad es que nunca vimos algo tan cercano al surrealismo, ¿no? Esto no tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con Exactamente. el surrealismo puro, o sea, desde dónde se puede plantear que hay una acusación de carácter contundente, como dicen los medios, ¿no? Contundente, cuando en realidad no hay probatoria de nada, ¿no? Mira, yo soy docente hace muchos años de distintas materias de Derecho, doy clase en la Facultad de Derecho, y me provoca cierto estupor cuando esto es inexplicable para un estudiante que, ya no uno avanzado, yo tengo cursos avanzados en la facultad, pero para un estudiante de primer año en la Facultad de Derecho, el grotesco que se está haciendo del debido proceso del artículo 18 de la Constitución. Y vos fíjate cómo estoy hoy, ¿eh? No te estoy hablando del 14 bis, no te estoy hablando del Estado Social y Democrático de Derecho, no te hablo del Pacto de San José de Costa Rica, estoy hablando de la Constitución más liberal, más ranciamente liberal. En este caso, te invoco el artículo 18 de la Constitución desde 1853 vigente. Es decir, no, estos grupos, esta nueva derecha, que ya de nueva tiene cada vez menos, porque ya hace varios años que se viene consolidando en el hemisferio, eh, realmente prescinde del Estado de Derecho. Prescinde del Estado de Derecho. Antes la derecha era tenía un poco más de glamour, Claudio. Antes discutía con un tipo de derecha y era un tipo formado al fin y al cabo. El orden jurídico, ¿para quién se hizo? Para salvar fundamentalmente los intereses de los poderosos. No estoy descubriendo Eh, nada, absolutamente nada, pero que Nada, nada, encima, nada que no sea absolutamente claro, ¿no? pero que encima estén haciendo lo que están haciendo, lo que vos decís, a ver, un juez tiene que dictar condena, los jueces tienen que dictar condena, es decir, tiene que dictar condena acorde a derecho en función del conocimiento que se tenga de los hechos. Si los jueces
distorsionan, perturban, erosionan la posibilidad de que esos hechos se vean como deben verse, evidentemente, o incluso inventan hechos, claramente no hay posibilidad de dictar condena, claramente estamos pervirtiendo el debido proceso. Mira qué liberal que me puse. Es extremadamente liberal este pensamiento. Sí, sí. Pero es básico. A ver, para eso que siempre, cuando nos agarran en las paritarias, Claudio, y nos dicen la seguridad jurídica, con estos sindicatos no hay seguridad jurídica. No, no, acá no hay seguridad jurídica, pero para todos no hay seguridad jurídica. Porque ¿qué nos queda a nosotros si se meten con la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta de la República y el epítome del espacio nacional y popular en la Argentina? No, absolutamente como vos lo estás planteando, Luis, y además con un poder judicial que no depende del consenso. Un poder judicial que en los hechos pasa a ser poder ejecutivo, pero con la particularidad de que no tiene que consensuar la aceptación de nadie, no los vota nadie. Es un engendro muy peligroso. Ya es El Poder peligroso Judicial en es el el... propio Ejecutivo, podría serlo en el Legislativo, pero es tremendo para un Poder Judicial que es absolutamente rinde cuentas a sí mismo, ¿no? Sí, es el viejo y remanido argumento contramayoritario. A mí me enseñan en la facultad, es vergonzoso replicarlo esto. Pensar el Poder Judicial desde el argumento contramayoritario, es decir, que tiene que ir contrario a las voces de las mayorías. El pensamiento del Poder Judicial, la mirada del Poder Judicial, el dictaminar justicia o administrar justicia. Eh, Esa mirada que vos fijate cómo se la caracteriza la justicia, Claudio, con los ojos vendados. Eh, el otro día me estaba dando cuenta que en la década de los 40, cuando se creó la justicia del trabajo, la publicidad del Estado peronista, la propaganda del Estado peronista, mostraba una justicia vestida del mismo modo, pero sin la venda, porque era una justicia que tenía que ver, era una justicia que te tenía que hacer cargo, una justicia que no podía ser neutral. Bueno, estamos en las antípodas de eso. Bueno, en algún momento te voy a mandar, Luis, la imagen de la justicia que usamos en aquellas primeras movilizaciones en la Corte, no, perdón, no en la Corte, sino para remover la Corte, la Corte menemista, ¿no? Donde aparece la justicia con la venda rasgada, todo el vestido roto y una balanza que está inclinada hacia un lado del platillo. Una justicia violada, ¿no? Eh, La, ju- Claramente. la ju- la justicia nunca estuvo prescindente de todas las movidas de poder. Eh, Exacto. desde, desde que tiraron por la ventana la ley Sáenz Peña a solo 14 años de su vigencia, ya en 1930, eh, fue la misma Corte Suprema la que validó la teoría de la continuidad histórica del Estado, validando el golpe con el famoso dictamen del homónimo, el tío de, no sé, de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, son los mismos que validaron el 55, son los mismos que validaron en el 66, los mismos que validaron en el 76, y a todos los jueces que estaban, que tenían una mirada democrática, los pasaron a disponibilidad y los echaron a patadas, cuando no algunos presos y algunos desaparecidos. Por eso yo creo que hay una batalla por el sentido de lo que es la justicia y el poder judicial en este momento está cumpliendo un engranaje o está haciendo de engranaje en un lugar nodal en la disputa del poder en la Argentina. Yo creo que hace una semana estábamos discutiendo esto y hoy estamos discutiendo ni más ni menos que el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta. Es decir, y su forma todo parte de la misma situación, es todo parte de la misma discusión. La verdad es que es para estar muy atentos, muy atentos. Y además, que yo recuerde, bueno, que yo recuerde, la derecha en este país nunca tuvo masividad, jamás tuvo masividad, tenía un partido que era el partido militar y se dedicaba no a ganar elecciones, después que ya no las pudo ganar con el fraude, sino a
llevar adelante y ser mentora de golpes militares de forma sistemática que imponían o intentaban imponer los mismos planes económicos que se quiere imponer hoy desde esta derecha partidaria. La diferencia está que constituyeron, o sea, hoy se han constituido en una fuerza política, tienen un partido, han cristalizado en un partido o en un frente, pero a su vez que tienen una palanca judicial que no se utiliza solamente en este país, se utiliza en Latinoamérica. O sea, de nuevo, así como en algún momento los golpes de Estado venían en forma sistemática y se compraban al por mayor en Latinoamérica, bueno, hoy tenemos el mismo lawfare en distintos países de la región, ¿no? Sí, creo que corresponde a nosotros, que yo me muevo en el mundo sindical, pero también soy docente universitario, soy docente. En tu caso, Claudio, sos un reconocido y respetado dirigente sindical. Me parece que nosotros tenemos que construir de nuestros distintos espacios, desde lo popular, un sentido común que contrarreste esto. Yo sé que, aparte, son épocas muy difíciles. Uno escucha a diario a compañeras y compañeros hablar de la batalla cultural. Y es tan difícil ganar la batalla cultural, primero porque creo que la estamos perdiendo. Segundo, cuando ni siquiera podemos garantizar las condiciones materiales de nuestro pueblo. Estamos en un momento complejo, porque la palabra adquiere esencialidad, la palabra adquiere fortaleza cuando uno lo sostiene desde los hechos. Eh, por lo cual creo que es muy difícil, por eso tenemos que redoblar desde el campo popular nuestra posibilidad de construir un nuevo sentido común que no abone lo que vos señalabas antes, este discurso del odio, fundamento de, del desmonte que hace la derecha del otro como ser humano. Es esto lo que está sucediendo. Primero fueron los kirchneristas, después fueron los sindicalistas, después fueron los planeros, y están yendo uno por uno, y parafraseando a Brecht, ¿viste? Y están viniendo por nosotros, están viniendo por nosotros, nos están descalificando, inhabilitando como seres humanos, y aquel que no lo es, y bueno, es más fácil venir por aquel que no lo es. Eso está sucediendo, es preocupante. Alguna vez pensé en estos meses, ¿cómo corno llegó la humanidad a caer en el horror del nazismo, del fascismo? Podés creerme, Claudio, no quiero ser escatológico, pero por momentos creo estar viéndolo en directo. Claro, uno puede preguntarse cómo puede ser que haya gente que diga, acá hay que salir a los tiros, hay que ahorcarla, la guillotina para todos los peronistas, bueno, cosas que se dicen y se repiten por los medios, y uno dice, bueno, pero a ver, ¿alguien puede sentir realmente eso? ¿Alguien puede decir, eso con la intención de que eso se lleve adelante realmente? ¿O es solamente una postura? El atentado deja en claro que no es solamente una postura, sino que realmente piensan, porque tampoco es que hay, si bien hubo una gran movilización, la verdad que la movilización a favor de Cristina y contra el atentado, yo creo que es de las más grandes, comparable a la del 2 por uno, comparable a la del Sí, 2 por de uno, acuerdo. muy grande, había gente, gente por donde caminases, había gente en las calles aledañas, por 9 de julio, por ahí Diagonal Sur, era infernal la cantidad de gente que estaba participando. Yo creo que la respuesta fue muy fuerte, muy fuerte. Eh, pero claro, también están los que no participaron, ¿no? Que de alguna forma los reflejan aquellos que ni siquiera repudiaron el atentado, que ni siquiera dijeron, no, no, bueno, de esta manera, no, no, se quedaron convenientemente callados como para poder recabar el capital político de aquellos que creen que hay que ir con esa metodología, ¿no? Estoy de acuerdo y creo que hay que restañar el pacto democrático. Hay que barajar y dar de vuelta. Esto no se termina acá, no se termina con una marcha de 500.000 personas, no se termina porque evidentemente, bueno, lo vemos
la cloaca que se ha convertido Twitter, lo vemos, esta sin razón que siguen reproduciendo 48 horas después algunos medios hegemónicos de comunicación. Lo vemos con lo que vos dijiste recién claramente, cuando hay emergentes políticos y cuando los propios responsables, la propia responsable del principal partido de oposición ni siquiera está repudiando un episodio a todas luces deleznable en en el más elemental espíritu democrático. Yo creo que esto, lejos de ser la marcha del otro día en función del intento de magnicidio, lejos de ser un punto de llegada, nos tiene que mantener muy despiertos y alertas y, como dicen en las organizaciones obreras, alertas y movilizados. Alerta, alerta y movilización, y esa es digamos, la cuestión pendiente que tenemos para consolidar desde el movimiento obrero organizado. Digo la cuestión pendiente porque estuvimos muy bien llamando a la marcha y generando lo que se generó. La verdad que muy bien. Tenemos que ir por ese camino, tenemos que profundizar ese camino. El movimiento obrero, y vos que sos un hombre de derecho, pero sos un hombre del movimiento obrero también. Sí, Yo creo que yo, ahí está la clave, ¿no? yo recuerdo en los episodios de Semana Santa, que en estos días muchos se acordaban de Semana Santa, ese 16 a 19 de abril del 87, un peronismo herido, un peronismo que estaba reconstituyéndose, reconfigurándose, fui y selló el pacto democrático con todas sus dudas, con el gran opositor. Y no solamente eso, porque de eso nos acordamos todos, de la foto de Cafiero y la foto de Alfonsín en los balcones de la Plaza de Mayo. Recordemos también a la CGT, esa CGT de Saúl Ubaldini, de Ricardo Pérez, que dictó un paro general en defensa de la democracia. Y no fue solamente la clase política, fue también el movimiento obrero, tantas veces ninguneado, tantas veces olvidado, cuando fue también ese mismo movimiento obrero que puso la cara, los cuerpos y muchísimas miles de muertes frente a la represión dictatorial. La verdad, te agradecemos mucho, como siempre, las palabras muy claras y con mucho contenido, Luis. La No, por verdad que favor, gracias por llamar. sí, en este momento necesitamos reflexionar y necesitamos compañeros y compañeras como vos que nos traigan claridad a los análisis y que podamos aportar desde todos los sectores. Muchas gracias por estar, Luis. Gracias por llamar y, como siempre, un gustazo. Bueno, se nos terminó el tiempo y va terminando el programa. Y uno tiende a preguntarse, bueno, muy buena, ¿no? Muy buena respuesta a la movilización, la participación, el llamado de las centrales sindicales, la respuesta de la gente, las ganas de bancar a Cristina. Pero uno tiene que preguntarse cómo sigue esto, ¿no? Eh, si la lógica de la oposición, si la lógica del liberalismo, del macrismo, de Juntos por el Cambio ha sido ir derechizando sus posiciones, pero a su vez ir llevando de alguna forma, estos hechos de violencia. Ha sido instalar la violencia, han instalado sistemáticamente la violencia. Y por otro lado, ha habido una respuesta muy buena
por parte de los sectores populares en general, de las centrales sindicales. ¿A dónde va esta situación? ¿Cómo va a devenir? ¿Qué va a pasar qué va a pasar en este país si nosotros seguimos y vamos a seguir redoblando la apuesta para que esto no suceda, para que esta violencia no se extienda, para hacer retroceder estas fuerzas que permanentemente pretenden dirimir las cuestiones desde una situación violenta, y lo hacemos con la gente en la calle en forma pacífica, pero no van a retroceder? Con el entrevistado de hoy charlábamos antes de comenzar el programa que Latinoamérica marcha decididamente hacia una situación distinta a la que tenía con regímenes de carácter liberal. Y bueno, se anticipa y es muy probable que Lula gane las elecciones en Brasil. Inevitablemente van a intentar quedarse con Argentina. Y quedarse con Argentina significa que acá haya un gobierno de un signo que no sea el que hoy tenemos. Un gobierno que no tenga que ver con la distribución del ingreso, con la inclusión social. Un gobierno que no tenga que ver con la integración regional y la posibilidad de un desarrollo de carácter autónomo frente a las distintas fuerzas del mercado mundial. Un plan de una Latinoamérica poderosa, sincronizada y con un mercado interno de 400, 500 millones de consumidores, es un plan que podría esbozarse y podría lograrse si y solo si los gobiernos tuvieran un mismo signo y persiguieran un mismo desarrollo. Y la verdad es que eso no resulta muy soportable para los hermanos del norte. Va a ser una pelea muy, muy difícil. También estamos convencidos de que la única posibilidad es dar esa pelea. La única posibilidad que tenemos aquellos que no solo tenemos responsabilidad sobre el bienestar de los que tenemos alrededor, sino también tenemos una responsabilidad política en general. eh, Nosotros no tenemos otra salida que dar esa pelea, dar esa batalla, porque es lo único que sabemos hacer, porque es lo que necesitamos y porque es lo que nuestra gente nos pide. Nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.